Hay ideas dentro de la fe cristiana que de verdad desafían nuestra lógica, y quizá ninguna tanto como esta, la encarnación. Hablamos del momento en que lo divino se une a lo humano. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, todo comienza con una frase muy corta, pero de un poder inmenso. El Verbo de Dios se hizo carne. Estas pocas palabras del Evangelio de Juan son, digamos, el centro de todo. Y son tan fáciles de leer como difíciles de entender, ¿no creen? Nos llevan a plantearnos una pregunta que ha definido 2000 de teología. ¿Cómo sucedió esta maravilla? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, pues, no es una fórmula sencilla. Es más bien un relato, un proceso divino que las Escrituras nos invitan a explorar paso a pasito. Entonces, ¿por dónde empezamos a buscar la respuesta? Las pistas, claro, se encuentran en los relatos que nos cuentan este acontecimiento único. Dos de los evangelios, el de Mateo y el de Lucas, nos dan la narrativa. Pero es Lucas quien nos ofrece una descripción, híjole, especialmente bella. Es como si nos abriera una ventana a los detalles más íntimos de este misterio. Y esto nos lleva justo al corazón de la respuesta. El cómo de todo esto no es una explicación, digamos, biológica, sino teológica. Se enfoca en una fuerza divina, la obra del Espíritu Santo. Aquí podemos ver un diálogo que es fascinante. Por un lado tenemos la pregunta de María, una pregunta superlógica, superhumana. Oye, ¿cómo va a ser esto posible? Y por otro lado, la respuesta del ángel no es nada científica, apunta a una acción directa, soberana, de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí es clave que entendamos qué se quiere decir con la palabra misterio. No se trata de un acertijo que hay que resolver. No para nada. Es más bien una obra divina que por su naturaleza va más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que humanamente es posible. Este es un concepto fundamental para entender todo lo que sigue. Y ojo, este misterio no se limitó a María. Pensemos un momento en José. Él era un hombre justo, así que su dilema era enorme. Pero una vez más vemos una intervención divina, esta vez en un sueño, que le revela la misma verdad. El origen del niño es el Espíritu Santo. Esto como que reafirma que el evento es completamente sobrenatural. Ahora, una revelación divina necesita de alguna forma una confirmación humana. La historia no se acaba con la anunciación. De hecho, es justo ahí donde empieza a desarrollarse en el mundo real. Justo después de aceptar, la reacción de María es inmediata. Se pone en camino deprisa para visitar a su pariente Isabel. Y esta prisa es muy significativa, ¿eh? No es que esté huyendo, sino que es un movimiento con un propósito claro: llevar esa presencia divina para compartirla. Y aquí es donde pasa algo extraordinario. Fíjense, antes de que María pueda decir ni una palabra, Isabel, llena del Espíritu Santo, la reconoce. Y su exclamación no es un simple saludo, es la primera proclamación humana de la identidad de María como la madre de mi Señor. Es el misterio siendo reconocido por otra persona. Es solo en ese momento, después de ser reconocida, que María rompe su silencio. Y su respuesta, que conocemos como el Magnificat, es una verdadera explosión de alabanza y de entendimiento. Ya no es una jovencita confundida, sino la portadora de una promesa que ahora puede articular el significado de todo lo que le ha pasado. Todo esto nos va llevando de la historia personal a las implicaciones teológicas más grandes, porque la encarnación no es un evento aislado, ¿saben? Es el comienzo de una misión. Entonces, ¿qué es la encarnación exactamente? Pues es este misterio divino. El Hijo de Dios asume nuestra naturaleza humana para cumplir la voluntad del Padre, pero aquí está el punto clave. Lo hace sin dejar de ser Dios. Son dos naturalezas unidas en una sola persona. Y esta misión, además, es conjunta. El Hijo y el Espíritu Santo tienen papeles distintos, pero que no se pueden separar. Cristo es la imagen visible de un Dios que es invisible, pero es el Espíritu Santo quien nos permite reconocerlo. O sea, uno manifiesta, el otro revela. Son como dos caras de la misma moneda divina. Y bueno, ¿para quién es esta revelación? ¿Quiénes son los primeros en recibir este gran misterio? La respuesta, la verdad, es bastante consistente a lo largo de toda la narrativa. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná, los primeros discípulos. El patrón es muy claro. Según el texto, son los humildes y los sencillos quienes son puestos primero en comunión con Cristo. No son los poderosos ni los sabios del mundo, sino aquellos con un corazón, digamos, más abierto. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar, una que sale de la propia fuente. La experiencia de Isabel, ese reconocimiento tan espontáneo y lleno de alegría, se convierte en una especie de espejo. La pregunta que queda en el aire no es teórica, sino muy personal.
¿Es posible como Isabel llegar a reconocer a Jesús como Señor?